Listo. Muy bien. Bien, pues básicamente es una revisión bibliográfica donde quiero destacar la importancia de investigar ciertas reacciones fisiológicas como variables disposicionales cuando aparecen como respuestas de alta probabilidad. Este término de respuestas funcionales de alta probabilidad lo encontré en el libro de terapia analítico funcional de Reyes y Canter, aquí en México es como muy famoso. Y con este se refieren a relaciones funcionales bidireccionales, simétricas y recíprocas entre un estímulo y una respuesta, y que nos ayudan a comprender por qué en algunas partes, incluso como seres humanos, pero además como culturas, respondemos de manera similar a ciertos estímulos específicos, como por ejemplo que tendamos a buscar climas más templados que climas de extremo frío o extremo calor, o igualmente el hecho, como mencionaba ahorita Rica, el cómo respondemos al dolor en diferentes culturas, no sería lo mismo que la respuesta de evitación al dolor que tenemos en nuestras culturas occidentales, a por ejemplo, si yo crecí en, no sé, un templo budista, ¿no? La aproximación al dolor también va a cambiar la probabilidad con base en cómo fui creciendo. Y bueno, hemos encontrado que hay muchos problemas que están relacionados con estas respuestas funcionales de alta probabilidad, como son los trastornos de regulación emocional, los trastornos del sueño, los de conducta alimentaria, los de la conducta sexual y el dolor crónico. Y en general, pues tenemos como aproximaciones para cada uno de ellos cuando son parte del problema o del motivo de consulta. Si es de regulación emocional, por ejemplo, en la DBT vimos las tip skills que ayudan a regular la temperatura, el ejercicio físico intenso o cambios en la respiración. En los problemas de conducta sexual, pues usualmente utilizamos desensibilización sistemática, técnicas de comprensión o focalización sensorial, el entrenamiento en masturbación y el entrenamiento pubococcigio. En los trastornos de conducta alimentaria solemos utilizar control de estímulos y exposición gradual. En dolor crónico, cambios en la activación psicofisiológica, ayudar incluso con técnicas de relajación interoceptiva, focalización al dolor o anticipación al dolor. O como comentaba Rica, pues la aceptación, ¿no? Y en trastornos del sueño utilizamos relajación muscular progresiva, intención paradójica, control de estímulos. Y en general todo está muy bien o muy claro cuando es parte del motivo de consulta. Pero la pregunta hacia donde iba dirigida mi revisión bibliográfica es hacia lo que ocurre cuando estos cambios fisiológicos no son parte de la cadena conductual, sino son las disposicionales. Y parte de lo que me motiva a realizar esta revisión es que muy a menudo en la consulta me encuentro que los pacientes hacen comentarios como estos, ¿no? Desperté cansada y de mal humor. Luego, cuando mi marido me pidió el desayuno, tuvimos una discusión. Salí tarde de la casa y sin desayunar. Al llegar al trabajo ya tenía muchas cosas por hacer y me sentí desesperado. Sé que se escucha feo, pero la verdad, después de tener relaciones sexuales, no sentí ganas de ser más cariñosa con él. Ayer todo el día estuvo nublado y hacía frío. Decidí no ir a la escuela y quedarme en cama. Luego me sentí culpable. Ayer me la pasé llorando con mi novio. Él no entendió por qué y terminamos discutiendo. Es que hay días que me siento muy hormonal. Y todas estas situaciones de consulta pues nos hablan de que tal vez la situación problemática pudo estar influida por estos estados disposicionales de las personas, en donde cuando nos preguntamos qué es lo que hacen, pues hacen lo mismo que todas las disposicionales, aumentando o disminuyendo el valor discriminativo de algunos estímulos desencadenantes, aumentando o disminuyendo el valor reforzante de los estímulos consecuentes y haciendo más o menos probable una forma de respuesta. Entonces, mi idea es que nos pongamos como más atención a cómo estos cambios autónomos en el organismo, con los que vamos a estar todo el tiempo, vamos a convivir toda la vida, que van a estar ahí como variables moduladoras o disposicionales, pues van a estar afectándonos continuamente en nuestras situaciones del día a día. Y que podríamos, tal vez, si las estudiáramos como relaciones funcionales de alta probabilidad, como anticipar un poquito cuál va a ser el efecto que van a tener en algunas poblaciones, ¿no? Si bien la mayoría de las personas y los profesionales podemos decir de manera intuitiva que si tenemos hambre vamos a estar de malas o que cuando sentimos dolor vamos a estar un poquito más propensos a estarnos quejando, ¿no? Ya sea de manera privada o pública. Lo cierto es que casi siempre es de manera intuitiva y a veces los profesionistas incluso lo infravaloramos o a veces no lo analizamos con el peso que podría tener si supiéramos más de cómo funcionan de manera, como qué probabilidades cambian.
Y pienso que este estudio podría ayudarnos a discriminar mejor qué va a pasar si el paciente llega después de una siesta, o si llega con el estómago vacío, o si llega desvelado, o si está sintiendo algún dolor en ese momento, ¿no? Un dolor de cabeza o algo así, para prepararnos al momento de identificar y dar caza a conductas privadas que puedan estar asociadas a ese estado, a esa relación funcional de alta probabilidad. Y también ayudaría a que las personas, mediante la divulgación del conocimiento, pues ya supieran que pues, es probable que si yo tengo esta experiencia fisiológica, pues esté más propenso a esto. Y entonces me pueda preparar un poquito para que no me afecte en mi vida cotidiana. Principalmente me enfoqué en estas alteraciones fisiológicas, que son sentir dolor físico, temperaturas de calor y frío extremos, sensación de agitación o de agotamiento físico, la excitación sexual, el ciclo menstrual, el cansancio y la sensación de ensueño, despertar y desvelarse, y tener hambre. Y mi hipótesis es que dentro de estas experiencias físicas, pues podemos encontrar cambios en la sensibilidad sensorial, en la forma en la que nos focalizamos hacia los estímulos, en la evocación de conductas verbales privadas, en la elicitación de ciertas respondientes que luego pueden estar encadenadas sí a un problema, como los que mencioné al inicio, a la sensibilidad a la frustración y la activación conductual, que por ejemplo, si siento mucho frío, pues me den menos ganas de pararme, ¿no? De activarme motoramente. Y bueno, hice una pequeña como revisión de cómo se han relacionado estos estados físicos con estados emocionales, porque pues es la forma en la que sentí que podía vincularlos. Y en cuanto al dolor físico, encontré esta información de que el catastrofismo y la aceptación son los dos constructos con los que hemos asociado el dolor físico. Como comentaba Rica, pues desde el lado de la aceptación hay un poquito más de evidencia actual, en donde, sin embargo, es este estado de decir, bueno, la aceptación hacia el dolor, pero luego el dolor hacia la aceptación es lo que también habría que analizar. En cuanto a la temperatura, sí encontré un poquito más de estos efectos que van de la temperatura hacia el estado emocional, en donde algunos estudios destacan que el ciclo de ánimo positivo y negativo están influenciados por la temperatura corporal, encontrando que ambos son más bajos durante la mañana y al finalizar la noche, y con estados elevados durante el mediodía, que los días nublados y lluviosos pueden producir un estado de ánimo depresivo, mientras que un día brillante y cálido suele generar un estado de ánimo positivo. Y también existe evidencia de que la temperatura del aire también influye en el estado de ánimo, mientras que el aire frío parece elevar el estado de ánimo, el aire caliente parece deprimirlo. En cuanto a los efectos de la agitación o el agotamiento físico, pues solamente encontré estos estudios en los cuales se ve lo que ocurre cuando alguien acaba de hacer ejercicio, en donde se ha visto pues que la actividad física se relaciona con el descenso de la depresión, angustia, vigor y confusión en la prueba del perfil de los estados de ánimo. En cuanto a la excitación sexual, pues aquí no encontré gran cosa, solamente el hecho de que la práctica sexual frecuente genera placer, una sensación, digamos, de relajación, mientras que el estado de tensión sexual o de excitación suele estar relacionado con la frustración, y que en general, cuando combinamos estrés con excitación sexual, pues dice el organismo no está preparado para disfrutar sensaciones o emociones placenteras. En cuanto al ciclo menstrual, fue donde encontré información como más contradictoria. Aquí solo pongo pues la que podría influir sobre las respuestas funcionales de alta probabilidad, pero también hay muchos autores que dicen que esto es más mito que verdad, ¿no? Bueno, esta información dice que del 30 al 35% de las mujeres jóvenes experimentan ciertos síntomas disfóricos en la fase lutea menstrual. Claro. Y que los síntomas más comunes son dolor abdominal, dolor en la región lumbosacra, en el pelvis, dolor de cabeza, fatiga, tristeza, llanto, deseo de estar sola, inseguridad, depresión y ansiedad. En cuanto al sueño y el cansancio o el desvelo, pues básicamente que se han encontrado mejores estados de ánimo en el mediodía, mientras que cuando estamos más cerca de dormir, ya sea en la mañana, que acabamos de despertar, o en la noche, suelen haber estados de ánimo más bajos. Y en cuanto al hambre y la saciación, pues también es un problema, porque siempre que buscas relación entre emociones y alimentación, pues te sale como el sentirte estresado o triste te lleva a comer, ¿no? Como por emoción, en lugar de
el tener hambre, qué emociones te vuelve más propenso, ¿no? ¿Qué estado emocional te vuelve más propenso? Entonces no había como mucho, pero pues sí encontré esta reseña que dice que los estados emocionales y de ánimo pueden influir en la conducta alimentaria, a la vez que la alimentación puede influir en las emociones y el estado de ánimo. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por traer este tema bastante interesante. Esta integración, ¿no?, entre los principios teóricos y también la práctica clínica, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar, de hecho, este conocimiento, ¿no?, que tú has traído, ¿no?, para intervenir, ¿no? Me ha gustado especialmente los ejemplos de comentarios, ¿no?, que las personas con las que trabajamos, además, se me han hecho muy semejantes, ¿no? Yo mismo, ¿no?, conforme lo leí, he recordado, ¿no?, muchos casos. Bueno, efectivamente, ¿no? A veces cuando van contando los fenómenos o su propia experiencia, hacen alusión a variables disposicionales, ¿no? A el clima tal, o es que no sé qué pasaba, pero tal, pero esto estaba así, hace mucho calor, y entonces, ¿no? Ya me desperté, me sentí cansada, entonces mi pareja me habló, ¿no? Y entonces me han gustado bastante los ejemplos, muy característicos. Además, las viñetas, el que hace de terapeuta es clavado a ti, ¿eh? Es muy parecido a ti. Entonces, esa realidad documental también, ¿eh?, se valora, ¿eh? Eso también se valora Sí. positivamente. Eh, vale, aquí lo que yo he entendido, un poco como digamos, resumen aplicado, ¿no? Corrígeme si es así, ¿vale? Tú me dices, ¿eh? Es algo así que a veces en vez de trabajar con alguien para el control de la ira, lo que tenemos que ver es si discrimina sus señales de que tiene hambre. Entonces, en vez de entrenarle en control de la ira, vamos a entrenarle en que coma cuando tiene hambre, digamos, ¿no? Algo así es más o menos, Sí, si como que entiendo bien, ¿sí? tengamos, como que pongamos el foco sobre si esto puede estar, en qué medida puede estar influyendo, ¿no? El hecho de que sepamos de manera más que intuitiva o probable, como que Ajá. sepamos de manera más documental cómo suelen reaccionar las personas, por ejemplo, en nuestra población, en nuestra comunidad, cómo suelen reaccionar las personas ante el hambre o ante el dolor en nuestra Ajá. comunidad, y eso nos lleve a tener más conciencia de cómo podría estar reaccionando nuestro consultante, ¿no? Pero que claro, implicaría pues un trabajo directo sobre el estudio de poblaciones que reaccionan a estos estados fisiológicos. Ok, ok. Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias. Creo que es un tema muy interesante que da juego para seguir explorando, para seguir investigando y que yo creo que a los terapeutas aquí, ¿no? Cuando alguien veamos que está a lo mejor enfadado o así, ¿no? Primero vamos a preguntar, oye, espérate, antes de nada, ¿has comido hoy? Oye, ¿cómo has comido? ¿No? Si tienes hambre, ¿no? Que son preguntas que muchas veces ayudan muchísimo, ¿no? A ver, aunque parezca un poco broma, pero no lo es, ¿eh? Muchísimas gracias, Luis. Gracias, José.